Bueno, vamos a darle una vuelta a una idea fascinante. Imaginen por un momento una verdad tan potente, tan sólida, que no necesita que nadie la defienda. Una verdad que, literalmente, habla por sí sola. Hoy nos adentramos en un lugar que no se puede tocar, pero que es increíblemente poderoso: el espacio de la razón. Y todo arranca con una pregunta que suena un poco a trabalenguas, ¿verdad? O sea, ¿es posible que una demostración lógica, una serie de pasos matemáticos, se explique a sí misma sin que nadie haga de portavoz? ¿Puede la verdad, así en mayúsculas, tener una voz propia que todos puedan oír sin importar quién sea el mensajero? Esta es la frase, la increíble frase, que un profesor de matemáticas suelta en mitad de su clase. Imaginen la escena. Acaba de llenar la pizarra con símbolos, ecuaciones, y de repente va y dice que él no ha dicho nada. Pero, ¿cómo que no? ¿Cómo es posible? A ver, pensemos en esa clase. El profe acaba de terminar de demostrar ni más ni menos que el teorema de Pitágoras. Y claro, no falta el estudiante que levanta la mano y dice, un momento, eso lo dice usted, ¿no? Y la respuesta del profesor es que es la clave de todo esto. Porque no dice, lo digo yo porque soy el profesor y punto. No, no. Su argumento va mucho más allá. Viene a decir que la verdad de ese teorema no es suya, no es su opinión. Es una conclusión inevitable, una pieza de lógica que existiría igual, estuviera él ahí para contarla o no. Y aquí lo tenemos, la prueba del delito, por así decirlo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Punto. Esto no es una creencia, no es una preferencia, no es un a mí me parece que, es una relación necesaria, pura matemática. Por eso el profesor insiste. Esto no lo he dicho yo, se ha dicho a sí mismo, se ha demostrado y ya está. Vale, perfecto. Pero si esta verdad se dice a sí misma, si habla sola, ¿a quién le está hablando? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la respuesta es a todo el mundo. Bueno, a todos ser capaz de razonar. Vamos a ver hasta dónde llega el alcance de esto, porque es alucinante. Viajemos un momento a la antigua Grecia. El descubrimiento de la geometría tuvo que ser un shock total. De repente había algo en lo que un ateniense y su archienemigo mortal, un espartano, no tenían más remedio que estar de acuerdo. Daba igual sus dioses, sus leyes, sus guerras. El teorema de Pitágoras funcionaba exactamente igual para los dos. Era un terreno común ineludible. Pero es que esto va muchísimo más allá de griegos y troyanos. Da igual la nacionalidad, la cultura, si es rico o pobre, esta verdad está ahí, disponible para cualquier ser humano que tenga la capacidad de seguir el hilo lógico. Y ahora viene el salto mortal, el giro de guión definitivo que lo pone todo patas arriba. Esta verdad es que ni siquiera es exclusivamente humana. Pensemos en ello. Si existiera un marciano inteligente, con capacidad para razonar, llegaría exactamente a la misma conclusión. El teorema de Pitágoras es universal para cualquier mente racional del universo. Pues bien, este lugar abstracto, este plano mental, donde da igual si eres ateniense, espartano o un bicho verde de Marte, tiene un nombre. Se le llama el espacio de la razón. Es un sitio donde lo único que cuenta es que el argumento sea coherente. O sea que al final, razonar es justo eso, el esfuerzo por decir cosas que no dependan de quién las dice. Es como construir un argumento tan bien hecho que la conclusión cae por su propio peso. Es inevitable. Cualquiera que siga los pasos llega al mismo sitio. Para entrar en este espacio, digamos que hay que pagar una entrada. Y esa entrada es, básicamente, dejar fuera todo lo que nos hace ser nosotros. Hay que dejar en el perchero de la puerta la nacionalidad, las opiniones, los prejuicios, todo. Se trata de actuar, solo por un instante, como un puro ser racional. Claro, todo esto, con las mates y los triángulos, suena genial, ¿verdad? Todo muy limpio, muy ordenado. Pero ¿qué pasa cuando el terreno de juego se embarra un poco? ¿Se puede aplicar esta misma idea del espacio de la razón a las ciencias humanas, como la historia o la economía? Y aquí, claro, la cosa se complica. Aunque el objetivo es el mismo en ambos casos, llegar a una verdad objetiva, el camino es un auténtico campo de minas en las ciencias humanas. Seamos sinceros, es mucho más fácil ser objetivo con un triángulo que con la Revolución Francesa. Pero ojo, que sea más difícil no significa que la meta cambie. Lo que se espera de un buen historiador no es su opinión personal, no es que nos cuente si la revolución le cae bien o mal, lo que se busca es un análisis riguroso de los hechos. Y esto nos lleva directos a la figura del impostor. El impostor, en este contexto, es ese historiador o ese economista que de forma consciente o no nos intenta dar gato por libre. Nos presenta sus intereses particulares, su ideología, como si fuera una verdad objetiva, una de esas que se dicen a sí mismas. Y no, claro que no lo es.
Y que nadie piense que esta tensión, esta lucha entre la verdad pura y el interés personal es algo nuevo, para nada. De hecho, este combate tiene su origen en la cuna de la filosofía, en la antigua Atenas, con unos señores que eran unos auténticos maestros de la persuasión. Nos plantamos de nuevo en la Atenas del siglo V a.C. La democracia está en pleno auge, y en este contexto aparecen ellos, los sofistas. Eran, para que nos entendamos, los primeros coaches de debate. Su trabajo era enseñar a la gente a hablar bien, a ser convincente en la asamblea, para defender sus intereses, una habilidad clave para pillar poder. Y aquí es donde se lía parda, filosóficamente hablando. Por un lado, los sofistas, cuyo lema podría ser, mira, la verdad da un poco igual. Lo que importa de verdad es que parezca que tienes razón para ganar. Y justo enfrente, plantando cara, estaba Sócrates, que defendía justo lo contrario. El único camino válido es buscar la verdad objetiva, la que vive en ese espacio de la razón. Sócrates vio el peligro al instante. Una democracia que se basa en la persuasión y no en la verdad es increíblemente frágil. Se convierte en un juguete en manos de los que mejor dominan la propaganda, la retórica, no necesariamente de los que tienen los argumentos más sólidos. Y esto nos tiene que sonar muchísimo, ¿a que sí? Cuando escuchamos un argumento político hoy en día, nuestra reacción casi instintiva es buscar el interés oculto que hay detrás. Frases como estas son nuestro detector de sofistas del siglo XXI. Son la prueba de que, en el fondo, todos distinguimos entre un razonamiento que busca la verdad y un intento de manipulación. Y todo esto nos deja con la pregunta del millón, la que quizás lo resume todo. En esta época nuestra, saturados como estamos de opiniones, de intereses, de ruido por todas partes, el simple esfuerzo de intentar entrar en ese espacio de la razón es titánico, pero a la vez es más necesario que nunca. La cuestión ya no es si ese lugar existe. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de buscarlo.